Entonces ya estamos en vivo, perfecto. Buenas noches, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan por las redes sociales, que nos sintonizan por Juan Café Radio. Muchísimas gracias. Hoy estamos hablando de un tema muy importante que es sobre el Black Lives Matters, que es como todas las protestas que hemos visto, todas las manifestaciones y darle un poquito de contexto. Así que tenemos hoy en el foro a Gina y a Roxana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por la Gracias. invitación. Entonces, bueno, empezamos. Si quiere, Roxana, usted cuéntanos un poquito de usted, de su formación. Bueno, mi nombre es Roxana Escobar, yo soy peruana, de familia afroperuana. Actualmente vivo en Toronto, Canadá, porque estoy haciendo un doctorado en geografía humana y mis investigaciones desde que viví en Perú hasta este momento que vivo en Toronto siempre han estado enfocados en la población afroperuana en Lima, que es la ciudad capital del Perú, y específicamente en las mujeres afroperuanas y sus formas de habitar los espacios urbanos. Lima es conocida en la región de América del Sur por tener una buena comida y por tener como un buen espacio para ir de fiesta y pasarla bien y tener como un casco urbano lleno de personas de todos los lados, ¿no? De la parte andina, de la parte amazónica, así como también los afroperuanos y los descendientes de españoles. Y lo que yo estoy tratando de probar es que muchas de las virtudes de Lima han sido forjadas en tanto el trabajo de mujeres afrodescendientes y que mucho de la constitución urbana de la ciudad y de los espacios urbanos son creaciones de mujeres afrodescendientes. Muy importante. Gina, y si cuéntenos usted. Pues, mi nombre es Gina Salamán, yo soy educadora y soy escritora puertorriqueña. Soy candidata doctoral en literatura y lenguas romances en la Universidad de Missouri en Columbia. Y bueno, en mi trabajo literario trato de trabajar siempre, ¿verdad? Los temas relacionados a clase, raza y género, ¿verdad? Cuáles son los conflictos, los problemas que tenemos como sociedad y cómo podemos abordarlos para tratar de resolverlos. Muy importante las dos. Bueno, antes de empezar las preguntas, quisiera dar a la audiencia un poquito de contexto de lo que está pasando. Eh, pienso según las noticias, sí hay manifestaciones, hay protestas, etcétera, pero tal vez no sabemos a raíz de lo que está pasando. Bueno, en los 8 días que ya empezaron las manifestaciones, decenas de ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos han tenido las protestas y todo, pero son a raíz de la muerte de un hombre de 46 años, George Floyd, que es afroestadounidense, que murió a las manos y en custodia de las autoridades el pasado lunes 25. De ahí se desataron pues todas las manifestaciones. Justamente ayer la familia de él hizo un convocado a todas las personas de que honoraran la memoria de él, de que trataran de que no fueran violentas y por primera vez se vieron menos arrestos a pesar de que ya hay toques de queda. Entonces, esto es más o menos en el clima social y político que estamos ahora respecto a estas manifestaciones. Y, hablando de las manifestaciones, si quiere empezar Gina, hablemos un poco sobre la relación entre la policía y las comunidades de color históricamente en los Estados Unidos. Um, Creo que las personas, ¿verdad?, negras han sido históricamente criminalizadas por su color de piel. El gobierno, ¿verdad?, y como parte del gobierno, el cuerpo policial ha construido un perfil de lo que es el criminal. Ese perfil está basado en rasgos físicos que pertenecen, ¿verdad?, a un grupo determinado de personas, usualmente, ¿verdad?, personas negras y otras minorías. Entonces, el prejuicio y el racismo se mantienen de forma muy activa dentro del gobierno y de las agencias y de los cuerpos, que su labor y su rol se supone que sea proteger y servir a los ciudadanos, ¿verdad? Sin distinción de personas. Sin embargo, a pesar de ese discurso, hay constantes ataques por parte de la policía hacia los afroamericanos y eso va creando
un sentimiento de desconfianza. Ujú. A eso hay que sumarle que la respuesta, ¿verdad?, de parte del gobierno, del sistema judicial, es mediocre. Cuando pasan estos actos de brutalidad policíaca, las personas, ¿verdad?, que sufren, que son víctimas, no ven que hay justicia ante estos ataques. Entonces, las personas negras o las personas de tez oscura no se sienten representadas, no se sienten respetadas, no se sienten escuchadas dentro, ¿verdad?, de la sociedad y dentro de un sistema que se supone que ellos están incluidos. Y esto hace que la relación entre la policía y las personas negras sea entonces una de constante tensión. El gobierno, ¿verdad?, no puede pedirle a las personas negras que amen a la policía cuando repetidamente hay oficiales matando personas negras vilmente y para colmo esos asesinos quedan exentos ante la justicia. Así es. Roxana, ¿le gustaría añadir algo? Sí, bueno, concuerdo 100% con Gina y me gustaría añadir de que justo en conversación con lo que Gina añadía es que el sistema judicial no es un sistema judicial que está basado en la justicia para todos. Es un sistema judicial que se enfoca en criminalizar a unos y en absolver a otros. Y siento que eso es lo que se está viendo cada vez más porque estamos empezando a cuestionar de que la forma en la que la justicia actúa, la forma en la que la policía actúa, la forma en la que las autoridades actúan, de por sí en su fundación y en su naturaleza, determina de que las personas negras y las personas de color siempre tienen que ser observadas de más, siempre tienen que estar vigiladas de más, siempre tienen que estar inclusive condenadas antes de saber siquiera si son culpables o no. Y eso va en completa contradicción con lo que se sube en los Estados Unidos. Y bueno, yo vivo en Canadá y lo mismo pasa aquí. La situación no es para nada difícil, no es para nada distinta a lo que se asume que podría ser en Canadá. Canadá siempre luce como este lugar súper neutro y súper abierto a la diversidad y al multiculturalismo. Y hace 2 semanas, Grace, una niña de 24 años, fue tirada por la policía desde el piso 24 de su casa. Y estas cosas suceden constantemente, ¿no? Los afrocanadienses son el 8% de la población en Toronto, por ejemplo, y son el 87% arrestados por la policía. Ah, Y claro, eso no es solamente porque ellos son culpables, es porque el sistema está diseñado para que ellos sean culpabilizados. así es. Y como ustedes decían, no es la primera vez de que esto ha pasado, no es un incidente aislado que fue que esa persona, George Floyd, que murió bajo exceso de fuerza policial. Hablemos un poquito por qué este incidente trajo tanta atención mediática, especialmente con los otros incidentes que hemos visto tan recientes. Ah, ¿quieres que empiece ya? Dale, Ah, Gina. sí, por Ok. favor. Bueno, yo creo que la atención mediática responde a un malestar colectivo. Hay que recordar el contexto en el que estamos viviendo ahora mismo. Estamos pasando una pandemia en que muchas personas han perdido su trabajo. Estamos pasando la pandemia con una respuesta deficiente por parte del gobierno que no ha sabido responder a las necesidades de los ciudadanos. Con un sistema de salud aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, donde sus costos son imposibles, ¿verdad? Y esto afecta mayormente a personas pobres. Eh, estas personas pobres en su mayoría son las comunidades afroamericanas y las comunidades latinas o hispanas. Entonces, por ejemplo, en Nueva York el 62% de los muertos por coronavirus fueron latinos y negros hasta ahora, porque estas personas pues no podían dejar de trabajar, porque estas personas no tienen plan médico. Entonces, creo que han sido varios meses de violencia institucional constante por parte, ¿verdad?, del gobierno hacia las personas afroamericanas. Han sido meses en el que se ha recalcado la desigualdad racial, la desigualdad de clases, y dentro, ¿verdad?, de esta sociedad que vivimos, hemos percibido más el racismo, el rezago, la exclusión que han sido patrocinados por el mismo gobierno. Entonces, la muerte de George Floyd fue un incidente que abarcó todos esos niveles de violencia institucional hasta el punto de quitarle la vida a un ser humano frente a las cámaras.
Sí, opino lo mismo, ¿no? Opino que estamos en un punto en donde ya no se puede contener más ni la furia, ni la pena, ni el dolor. Y eso es lo que muchas poblaciones de color estamos viviendo. O sea, ya de por sí vivimos constantemente con miedo, ya de por sí vivimos constantemente en situaciones de precariedad. Eh, y creo que lo del coronavirus, por ejemplo, para mí, siendo una persona que vive en un país, pero que tiene al resto de su familia en otro país, y ese es el caso de muchas personas afrolatinas y latinex y personas de color en los Estados Unidos también, tu mente y tu corazón están desdoblados, ¿no? Estás preocupado por lo que pasa aquí, pero preocupado también por lo que está pasando allá. Y todo ese dolor acumulado y ver cómo ciertamente la policía y las autoridades nunca son condenadas o son constantemente absueltas o siempre vamos a tener autopsias en donde se culpa a la víctima por morirse, ¿no? Porque eso es lo que terminó pasando con George Floyd. Lo culparon a él por tener enfermedades preexistentes. Y que eso fue lo que terminó acelerando su muerte por ser asfixiado. Es como el colmo de la ridiculez en su máxima expresión. Y lo que más a mí me da como preocupación y mucho dolor es que ni siquiera ya ocultan este tipo de ridiculeces, ¿no? O sea, ya es como muy frontal y muy abierto de que vamos a seguir culpando a la víctima por morirse. Y ahora lo estamos culpando no solo por ser negro, sino también por mirarme mal y por tener una enfermedad que hace que sea matado mucho más rápido. Así Entonces, es. creo que para mí, eso ya, para mí personalmente, y creo que para las personas alrededor mío, ese fue como la punta del iceberg, ¿no? ¿Cuánto más cinismo puede haber respecto a estas muertes? Y para añadir en esto, la familia de George Floyd pagó una autopsia independiente y el resultado fue lo esperado, que era asfixia. De eso fue la causa de muerte. Acá Sonia nos dice que no hay verdadera justicia, todos existen diferentes y es cruel para el ser humano, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así es. Denise nos dice más o menos lo que usted nos estaba diciendo, Roxana, de que la gente está cansada de esta injusticia y se ve en varios aspectos de, bueno, de diferentes industrias. Cabe recalcar el incidente que pasó este fin de semana con el periodista afrolatino Omar Jiménez de CNN. Él estaba reportando en las protestas y tenía, bueno, estaba identificado, tenía su gafete de periodista, tenía su camarógrafo y fue arrestado y fue en vivo. Él estaba en vivo transmitiendo su, su colega de raza blanca también unas cuadras de donde él estaba siguió reportando y en ningún momento fue molestado o fue aprendido por las autoridades. Y ustedes estaban tocando un tema muy que va justamente a que lo acompaña, que es, no recibieron ni siquiera, no lo escondieron, fue en medio de un en vivo de CNN, que es una cadena internacionalmente reconocida, se lo llevaron, claro, no fue violento, pero no hubo ni una respuesta ni una disculpa. Hablemos un poquito sobre este incidente. Nuevamente, esto se debe a esas construcciones de perfiles imaginarios, en las que se asume que un sujeto negro o negra no puede ser profesional, en la que se cuestiona constantemente la capacidad de las personas negras y su intelecto, se cuestiona sus aportaciones a la sociedad. Entonces, las personas negras son vistas como criminales y como amenazas, incluso en espacios y situaciones que todo apunta a lo contrario, ¿no? A que no lo son. Aún así, ¿verdad? Se les ataca de esta forma, como criminales, se les trata como criminales. Entonces, es un acto de racismo constante y atroz que no deja ni siquiera pensar a los racistas, a las personas racistas, la posibilidad de que estas personas solo son profesionales haciendo su trabajo. No pueden ver lo evidente porque están cegados por su propio racismo. Sí, y además de la forma en la que la policía tiende a actuar en estas situaciones, que ellos siempre pueden ser agresivos y siempre pueden pedir por justificaciones por existir, ¿no? Porque eso es lo que nos piden, que justifiquemos por qué existimos en ese espacio. Como decía Gina, por qué tienes un grado profesional que te permite trabajar y estar aquí.
Y es increíble la fortaleza del periodista en no perder los papeles, ¿no? Porque sabía que su vida estaba en peligro. Y a mí eso es lo que me termina siempre como doliendo más, porque a las víctimas se nos pide que estemos calmadas, que sepamos decir bien lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, pero a la policía no se le pide cuentas por su agresión. Y esto pudo haber escalado muchísimo y creo que era porque había una cámara ahí que no escaló, y felizmente por eso, pero qué triste, ¿no? Porque siempre vamos a tener que estar en estas situaciones y creo que ahora más que nunca estamos pudiendo ver televisado y en vivo lo que está pasando. Antes creo que muchas de las personas siempre tenían este argumento de que no había razones para dudar de la policía. Y creo que ahora enfrentándose a estas realidades es que muchas personas están empezando a repensar estas razones, ¿no? Y a repensar estos argumentos. Y claro, creo que lo más importante aquí es tratar de analizar cómo seguimos revictimizando a las víctimas, ¿no? Las víctimas siempre terminan siendo los culpables de todo lo que les pasa, inclusive de morir asfixiados cuando nunca tuvieron que haberlo hecho. Así es, justamente lo que usted estaba diciendo de que ahora esto está en cámaras. Ese mismo periodista, cuando ya lo dejaron ir y ya volvió a hacer su en vivo de nuevo donde lo arrestaron, él dijo, o sea, esto no es que es la primera vez que está pasando, simplemente ahora hay cámara, la gente lo está filmando y ya no es mi palabra contra la palabra de las otras personas, simplemente hay prueba y no hay alguna manera de que la historia o los acontecimientos sean puestos de algún lugar y tenga algún tipo de connotación. Entonces, es cierto, hasta él mismo hizo esa observación donde dice, bueno, está pasando y está pasando ahora, lo único diferente son las cámaras, que esto mismo puede ser el factor más que cambió esta muerte, de que hubo pruebas de que la gente estuvo pensando, no sé, me imagino que muchas personas ya han visto el video que es bastante perturbante. La gente está hablando, la gente le está diciendo y si no hubiera ese tipo de pruebas, tal vez no se hubiera podido comprobar o no hubiera visto tanto atención mediática como decía. Hablemos sobre las manifestaciones, que de ahí esto hablamos sobre el incidente y ahora podemos hablar sobre las manifestaciones. Hay personas que dicen que las manifestaciones pacíficas se deben hacer y hay personas que piensan que las manifestaciones violentas son necesarias, puesto que han habido protestas antes. Sabemos del futbolista afroamericano de que se arrodilló en medio del himno nacional de Estados Unidos y bueno, la gente dijo, así no se puede protestar, ha habido otro tipo de manifestaciones. Esta ahora sabemos de que se está haciendo un poco más violenta, donde hay saqueos, etcétera. Ahí están los dos lados del espectro. ¿Dónde ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo veo las manifestaciones como expresiones de coraje, de frustración, como un grito de desespero, ¿verdad?, ante la opresión y el abuso. Entonces, hay diferentes formas de protestar y todas son válidas. Como sociedad, moralmente, no podemos exigirle a una comunidad que vive al día a día la violencia, ¿verdad?, que es el racismo, a que actúen sin violencia, porque la violencia del oprimido no puede ser comparada con la violencia del opresor, principalmente por el margen de diferencia abismal en sus efectos, tanto individuales como colectivos. El hambre es violencia, el desempleo es violencia, el salario mísero es violencia, la explotación laboral, la gentrificación, la brutalidad policíaca, el racismo, la falta de educación y la falta de acceso a la educación y a la salud también son formas de violencia. Entonces, en este caso, ¿verdad? Todas estas son formas de violencia institucional y de racismo sistemático, porque son violencias dirigidas a grupos específicos. Entonces, es violencia institucional y también a la misma vez es racismo sistemático por parte del gobierno y las autoridades. Entonces, no podemos pedirle
a los manifestantes que no sientan rabia hacia instituciones que son hipócritas, porque ofrecen un discurso inclusivo de igualdad, pero en realidad no representan a las personas negras ni a las otras minorías raciales. Al contrario, lo que hacen es atacarlas. Entonces, ¿cómo pretendes que las personas reaccionen y sigan los parámetros de lo que es el orden cuando la misma autoridad no sigue el orden, no sigue los acuerdos y los contratos para poder tener una sociedad justa y equitativa? Sí, yo opino igual que en Gina. Las estructuras no están hechas para demostrar nada que sea distinto a lo que el opresor ha construido. Y el opresor ha determinado de que la paz luce de una manera y la violencia luce de otra, y se nos castiga cuando salimos de esos parámetros. Y creo que lo que está pasando en este momento es que por fin la gente está diciendo basta, ¿no? O sea, traté de jugar el juego, o sea, se esforzaron muchos siglos en asimilarme a estas estructuras, y sin embargo sigo muerto de hambre, no puedo acceder a sistemas de salud, mi familia sigue estando con miedo cada vez que salgo de la calle, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestras vidas no están garantizadas, a pesar de que supuestamente pertenecemos a un sistema que garantiza la vida de todos. Entonces, en ese sentido, yo opino igual que Gina, no creo que haya una posición moral real en donde se pueda juzgar a estas personas por manifestar de las formas en las que están manifestando. Quizás lo que tengamos que empezar a pensar es que estamos en camino a crear un nuevo formato de justicia, una nueva noción de justicia y de injusticia, y lo que se tendría que hacer, creo yo, es más bien abolir el sistema opresor en donde existimos, ¿no? Hay una autora que yo sigo mucho, que es Ruth Wilson Gilmore, que lo que propone es abolir el sistema judicial, porque desde su fundación es una fundación enfocada en castigar a las personas racializadas. Y creo que lo mismo pasa cuando asumimos los sistemas de paz o los sistemas de guerra, los sistemas de control, ¿no? Están enfocados en castigar a algunos, y eso que se está haciendo cada vez más claro. Así es. Sonia Linet nos comenta, las personas manifiestan para lanzar un grito de desesperación y ser escuchados. Así es. Ayer, justamente, el presidente de la nación fue y hizo tenían protestas pasivas frente a la Casa Blanca, y de ahí, claro, estaban haciendo los cánticos diciendo digan su nombre, etcétera, y al frente de la Casa Blanca hay una iglesia muy conocida. Él hizo de que los manifestantes se dispersaran, salieran de ahí, y les tiraron gases lacrimógenos para que se fueran, y el poder cruzar, que él casi nunca sale por la puerta principal, por decirlo así, y tomarse una foto, él y sus asistentes, con la Biblia. No sé si vieron la foto Sí. es exactamente, fue más o menos un rápido de prensa, sacó la Biblia, tomó las fotos, etcétera, y las primeras palabras que él dijo fue, yo quiero ser un aliado para las protestas pacíficas. Claro, viene ironía porque había una protesta justamente pacífica sucediendo al frente de la casa, y fueron prácticamente echados del lugar con los gases lacrimógenos. ¿Qué recomendaciones pueden ser útiles para estrechar los lazos entre la comunidad y las autoridades policiales, los políticos? Como vemos esto, ¿cómo se puede llevar una mejor relación? Yo creo que el gobierno debe iniciar con un perdón público, un reconocimiento, ¿verdad?, de que como sistema hay racismo, que existe el racismo sistemático, y que es un problema a nivel nacional. Creo que ese es el primer paso. Luego, creo que hay que ofrecer garantías de seguridad a las personas negras, encarcelamiento a los asesinos, investigación de los casos que han sido cerrados o casos que han sido tirados al olvido, que no se sabe qué pasó ¿verdad?, con estas personas que fueron asesinadas vilmente, y sus asesinos siguen, ¿verdad?, asesinos me refiero a policías, ¿no? Policías que siguen por ahí con sus vidas, mientras estas personas que fueron asesinadas por ser negros no han recibido ningún tipo de justicia.
Entonces, investigar esos casos, ofrecer sentencias realmente acordes a los delitos cometidos, porque entonces cuando los sentencian les dan 1 año de cárcel, en cárceles cómodas y de lujo, Una palmadita nada separados, más. exacto, separados del resto de la comunidad de presos. Entonces, ese tipo de cosas hay que abolirlas. También creo que debe haber más participación y representación política, ¿verdad? Para las personas, las comunidades negras, diálogos con los líderes de los movimientos, espacios para que ellos puedan expresar sus necesidades, cuáles son sus experiencias, cuáles son las cosas que necesitan, también garantías de justicia social, de trato digno, tanto por parte del gobierno como por parte de la policía. Y sumamente importante, hay que hacer una campaña antirracista en el que se expongan los estragos del racismo, el repudio completo y concreto al racismo y la clasificación bajo grupo terrorista a cualquier movimiento que sea supremacista. Sí, sí, 100% de acuerdo. No hay justicia sin reparación. Y mientras no reparemos todo lo que Gina ha expuesto bastante bien, mientras no haya públicamente una posición en donde se diga abiertamente esto es una estructura racista y justo porque es racista y sexista y misógena, se ha mantenido así tanto tiempo y por eso algunos estamos arriba y otros estamos abajo, hasta que no haya como una real reflexión y ganas de cambiar esa estructura, yo creo que no va a haber un cambio real, ¿no? No se va a abolir la estructura realmente. Y creo que ahora lo del COVID-19 nos está mostrando la fortaleza de las comunidades, ¿no? Y o sea, a mí, por ejemplo, me está enseñando bastante bien cómo esta lógica neoliberal de las ciudades, de que uno tiene que manejar 20 minutos para llegar al Walmart más cercano para poder tener groceries. En esos momentos, o sea, no sirve de nada hacer eso. Lo que se necesita son comunidades en donde uno pueda tener todas las cosas accesibles, comida, salud, algún tipo de sistema de vigilancia y de cuidado comunal. Yo creo que la policía no trabaja con las comunidades para entender qué está pasando y creo que parte de eso viene porque la policía ya viene con una estructura, ya viene con un pensamiento específico y es bien claro de que no lo va a cambiar. O sea, que por más que la comunidad pida, por más que la comunidad explique, por más que la comunidad proteste, esas estructuras no van a cambiar y no están cambiando. Entonces, claro, ¿con qué ganas uno va a querer seguir trabajando con las autoridades si eso es lo que vamos a seguir recibiendo, ¿no? Y si además vamos a vivir las personas racializadas siempre expulsadas a los límites de la ciudad, gentrificados por todos lados, sin acceso a comida de calidad, sin acceso a servicios de calidad, y además nos restringen de todo, nos ponen hacia un lado y además nos piden a nosotros que seamos los que les demos soluciones a ellos, que seamos los que les decimos, hey, por favor ayúdenme de esta manera, de esta manera. Ponen todo el peso sobre las víctimas, ponen todo el peso sobre las personas que ya de por sí están luchando todos los días para sobrevivir. Así es. Carmen García nos dice que es a nivel mundial. Y es así, esto pasa, claro, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en Latinoamérica, que es la desigualdad que hay. Me gustaría resaltar un punto, Gina, que usted comentó, de que es cierto, se necesita de que estas personas no solo se lleven a juicio, pero también las comunidades han dicho que quieren de que tengan una sentencia que sea comparable con el crimen que cometieron, porque de ahí es donde viene el motivo de estar todavía frustrados y por este tipo de las manifestaciones, es porque es cierto, fueron suspendidos, después hubo más protestas, solo pueden ser suspendidos, tienen que llevarse a juicios, se llegaron a juicios y fue con un cargo que en el estado donde pasó en Minneapolis no es un cargo tan grande que dice que es por accidente. Sin embargo, las personas están diciendo que no es por accidente debido a que George Floyd pidió por su vida, o sea, hubieron signos bastante claros de que estaba falleciendo. Así que es cierto de que se necesitan tal vez para empezar a confiar
y empezar a dar los pasos de igualdad de compasión entre las dos comunidades, de que sí, vea, es cierto, vemos este problema, este tal vez no refleje a todos los policías, a todos los políticos, pero vemos que eso está mal y lo vamos a castigar de la manera adecuada. Respecto a lo que usted me decía, Roxana, es muy cierto de que necesitamos tener las comunidades y tener este tipo de unidad, especialmente en estos momentos, como usted decía, del COVID, hay que recordarle a todo el mundo, en este momento estamos en pandemia y es una pandemia global y con las manifestaciones claro, hace todo más difícil porque las personas tienen que manejar muy lejos, porque no hay acceso a traer el diario y es muy importante recalcar que no solo hay protestas, estamos viviendo la pandemia del COVID. ¿Ustedes saben de de recursos disponibles para personas que deseen ser aliados para la comunidad? De que digan, es cierto, yo tal vez no me identifico como una persona afrolatina o afrodescendiente, pero creo en la causa y quiero hacerlo, no quiero ponerlo de mi manera, quiero escucharlos y quiero saber cómo puedo ayudar. Bueno, en realidad siempre hay muchas maneras de ayudar. Se pueden hacer donaciones monetarias a entidades serias y reconocidas, ¿verdad? O directamente a familias que uno sabe que están en necesidad. También uno puede ponerse en contacto con organizaciones que defienden los derechos humanos para ver cómo uno puede colaborarles. Siempre las organizaciones sin fines de lucro siempre necesitan voluntarios. Entonces, eso podría ser otra opción. Escribir y llamar a los representantes y senadores, ¿verdad? Exigiendo una postura pública del tema y del arresto de los policías, ¿verdad? Que cometen brutalidad policíaca. Se puede donar tiempo, participar de las protestas, ya sea de forma virtual o presencial. En realidad, no todas las formas exigen, ¿verdad?, uso de capital. Si no puedes donar dinero, siempre hay otras formas de colaborar con el movimiento. Cosas tan sencillas como, bueno, mi vecina quiere ir a protestar, pero no tiene quien le cuide a su niño, pues déjame cuidarle a su niño para que pueda hacerse sentir y expresarse, porque quiero ser aliada, ¿verdad?, con el movimiento y con la comunidad. Importante. Sí, igualmente hay que consumir a personas afrolatinas, hay que consumir a personas negras, su arte, sus proyectos, sus luchas por la justicia. Hay que resaltarlos a ellos por sobre otras personas en este momento porque estamos, creo, en un momento de duelo, ¿no? De dolor y tenemos que como que support each other en ese sentido, tenemos que estar ahí para nosotros. Otra buena forma podría ser empezar a traducir los materiales que existen en inglés, porque no todas las familias afrolatinex pueden acceder a ese material en español, se podría trabajar por ahí también. Y yo creo que una de las grandes formas de ayudar ahora es, como decía Gina, verificando de que las personas en mi comunidad están teniendo lo mínimo que necesitan para poder sobrevivir y vivir en esta pandemia, ya sea con comida, ya sea con recursos, ya sea como llevándolos al mercado, llevándolos a algún lado, cuidándoles a las mascotitas, a los hijos, a las plantitas. Cualquier tipo de apoyo comunitario ahorita creo que es el centro de lo que podría nuevamente crecer en algo mucho más fuerte y más solidificado, ¿no? Creo que ahorita mismo las comunidades estamos separadas porque todos vivimos el día a día, porque todos salimos a trabajar a veces 12 horas al día, porque no tenemos tampoco mucho tiempo como para tener una vida de comunidad, de barrio, de relacionarnos unos con los otros, y ahora estamos casi como forzados a hacerlo. Entonces, si podemos hacerlo, saquemos algo bueno de eso. Muy importante. Algo que yo he visto a personas bueno, celebridades, a personas que tienen un poquito más bueno, de recursos que pueden hacer es de que le están enviando Venmo. Venmo acá, para las personas que no conocen Latinoamérica, es como una aplicación bancaria que usted puede mandarle dinero inmediato sin tener la información, el número de teléfono o información bancaria. Entonces, digamos, para las personas que están protestando, si llevan a tener fianza, es algo de que esas personas están arriesgando y lo he visto mucho en el movimiento diciendo de que es una manera de apoyar, aunque sea $5 o algo así. Así que quería recalcar eso también, o como ustedes decían, si no se puede de manera monetaria, hacerlo de manera de apoyo, como ustedes decían.
¿Cuáles son las predicciones sobre la resolución de las manifestaciones actuales? Las manifestaciones van a continuar. Ujú. Creo que el gobierno va a usar la policía y otros aparatos represivos para tratar de disminuir la participación, ¿verdad?, de las personas. También van a usar el asunto del coronavirus para hacer toques de queda, cerrar locales, cancelar actividades y ¿verdad?, limitar el acceso al espacio público. Aún así, creo que las manifestaciones van a continuar, no se van a detener porque creo que la gente está bien convencida de que estas peticiones tienen que ser escuchadas. Sí, cuando mencionabas, Rita, lo de la foto de Trump al lado de la parroquia, ¿no? Con la Biblia en la mano, lo que a mí me dio a entender, viviendo fuera de los Estados Unidos, pero consumiendo muchísimo de la información de los Estados Unidos, es que era un movimiento de poder, ¿no? Él nos quería enseñar con ese librito en mano de que a pesar de que hay una cosa pacífica pasando al lado suyo, él la puede en un segundo simplemente desbaratar y él se puede parar en donde se quiere parar y nos quiere enseñar que él ahorita sigue manejando, o sea, está ganando en el juego. Y creo que, como dice Gina, las manifestaciones y como la lucha por la justicia que yo no creo que vaya a seguir parando, le van a demostrar que no. Y creo que ese es uno de los grandes miedos de los white supremacists en ese momento, ¿no? Que saben que el poder se les está yendo de las manos. Y qué bien, y ojalá que eso suceda. Sí. Y yo creo de que las predicciones de lo que puede pasar en el futuro es eso, ¿no? En donde por fin podamos ver una curva en donde el poder ya no está solo centralizado en unos pocos, mientras todos los demás trabajamos para mantenerlos en el poder, ¿no? Yo creo que las manifestaciones, porque no son solo en los Estados Unidos, son a nivel mundial, nos están dando un poco de esperanza en ese sentido. Así es. Acá Carmen nos acaba de decir que le gustaría otro tema del racismo. Es un tema bastante vasto. Ahí hay mucha carne de dónde sacar y tal vez lo podamos hacer en otro día, pero sí, más o menos se conecta a lo que usted estaba diciendo. Es en Latinoamérica, en todo lado que está pues, pasando a nivel mundial. ¿Hay algún incidente, un acto positivo que haya sucedido que ustedes creen que, ok, vean lo que está haciendo esta ciudad, vean cómo lo está implementado? Este fin de semana, a mediados de la tarde, el alguacil de la ciudad de Orlando, él salió y él empezó a orar con uno de los protestantes. O sea, más tarde, cabe recalcar de que sí hubo gases lacrimógenos para dispersar a la comunidad, pero en ese momento hubo un acto de solidaridad. Vea, somos iguales. Yo entiendo su dolor. ¿Qué otro tipo de actos, qué otro tipo de actos que ya se han tomado deberían ser imitados por otras ciudades? Creo que líderes de la milicia, ¿verdad? Porque el presidente está amenazando, ¿no?, con hacer intervenciones militares, que es totalmente anticonstitucional. Y líderes de la milicia han dicho, wait, esto no está bien, esto no está bien. Entonces, ya uno renunció, el Pentágono también hizo expresiones, ¿verdad?, de que no estaban de acuerdo con esto. Entonces, estas personas que tienen conciencia y están en ese nivel de poder deben hacer este tipo de actos de repudio, ¿verdad?, al uso de la violencia y de la militarización, ¿verdad?, para castigar a protestantes. También hay otros elementos positivos en general, ¿verdad?, que creo que se deben emular y aplaudir. Por ejemplo, grupos minoritarios que se están uniendo al reclamo, tan y tan distintos como el grupo de los Amish con brujas, Sí. que en qué universo se pensó que iban a estar estos dos grupos peleando y protestando por lo mismo, ¿no? Sí. El reclamo de las mismas personas blancas diciendo que reconocen que sí que están en una posición privilegiada, que reconocen que sí que el sistema es racista, manifestantes, por ejemplo, ejerciendo periodismo ciudadano, eso es algo también bonito, ¿verdad? Usando las redes sociales para tratar de llevar información, para evidenciar lo que está sucediendo, para proteger personas también a través de estos videos, ¿no?, que evidencian, ¿no?, estos ataques constantes que se le están haciendo a las comunidades afroamericanas.
También la variedad de manifestaciones en ciudades, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo, que dejan ver que hay empatía, que hay solidaridad, una solidaridad constante, ¿verdad? Y creo que esos son elementos positivos que uno debe ver, emular y mantenerlos vivos también. Sí, coincido en lo que explica Gina. Yo creo que también a nivel mundial lo que se ha visto es que muchas personas están sensibles a lo que está sucediendo. Ayer sucedió lo del Black Tuesday, Blackout Tuesday, que fue interesante para muchos países, creo en América Latina, por ejemplo en el Perú, muchas personas pusieron el cuadradito negro en su Instagram, en sus redes sociales, y más bien eso animó a que como ciudadanos peruanos empecemos a conversar. Es como, oye, ¿estamos poniendo este cuadradito solo porque es tendencia? ¿O lo estamos haciendo con una real reflexión de que también en nuestro país el anti-blackness es una cosa gravísima? El racismo a las personas indígenas, a las personas básicamente que no son mestizas y blancas, es también una cuestión gravísima. Y creo que esa es parte de estos movimientos globales, ¿no? Que nos permite también hacer ese tipo de reflexión. Es cierto, muy, muy cierto. Y qué interesante ese punto, que es cierto, el mayor, lo que más exporta de Estados Unidos es los medios, todas las tendencias, así de que ya que se vieron eso, qué interesante de que despertó comunicaciones y conversaciones que tal vez de otra manera eran muy, muy tabú o no era un tema que en Latinoamérica se pueda conversar, así de que qué bueno de que eso inspiró ese tipo de conversaciones. ¿Les gustaría añadir algo que tal vez no les haya preguntado? Yo sí, me gustaría que no se nos olvidara que la lucha antirracista es también una lucha en contra del sistema de clases. El racismo trae desigualdad y pobreza. Entonces, si nosotros queremos construir un mundo mejor, debemos erradicar el racismo y debemos erradicar la pobreza. Hay que garantizar acceso a la educación, a la salud, a la comida, a la vivienda, que son los elementos básicos, ¿no?, para tener una vida digna. Asimismo, hay que recordar, ¿verdad?, que el racismo institucional afecta a otras minorías. Árabes son víctimas de racismo institucional, los indígenas nativoamericanos, hispanos, afrocaribeños, los asiáticos, y todo esto lo hemos visto marcadamente con esto de la pandemia, ¿no? Nativoamericanos sin acceso a hospitales, las personas asiáticas siendo discriminadas y culpadas, ¿no? De esto es culpa de ustedes, lo que está pasando. Entonces, hemos visto a su máxima expresión toda esta, la función de este sistema racista, agrediendo, violentando constantemente sin parar a todas estas minorías, ¿no? Entonces, hay que recordar que aunque tal vez estas minorías no sufran la brutalidad policíaca de la misma manera que la sufren las comunidades afroamericanas, el racismo institucional se padece también en otras maneras. Sí, a mí lo que me gustaría agregar es que como personas que pertenecemos a la diáspora latina o personas que vivimos en América Latina, no olvidemos de que América Latina no es, o sea, América Latina también tiene un problema gigantesco de racismo, de que constantemente se invisibiliza en la historia a los afrolatinos y a las afrolatinas, que son en la mayoría de los casos de las grandes ciudades y de los grandes países latinoamericanos la base del crecimiento, de la producción y de la cultura. Yo siento que mucho en América Latina existe esta división entre que indígena y español y ahí nomás, y ese es el mestizaje y esa es la creación de todos. Y no, los afrolatinos existimos y los afrolatinos, tanto en América Latina como en la diáspora, sufrimos el racismo institucional y el racismo social que Gina estaba mencionando previamente, ¿no? Entonces, no negar, a veces yo siento que muchas de las cosas que se dicen en América Latina es que como la parte de los negros fue del pasado, ¿no? En la esclavitud. Y es como, no, existimos, vivimos en ese momento y sufrimos probablemente quizás las mismas barreras coloniales, ¿no? Que fueron instauradas en ese momento y que se mantienen hasta ahora. Entonces, siempre reflexionar acerca de que América Latina no es una entidad en donde todos somos similares, hay muchísima diversidad
y los afrolatinos somos parte de eso. Sí, hay una invisibilización de los afrolatinos. En muchos países como si no existieran. Y nada más hay que mirar la televisión. Sí. Nada más hay que mirar la televisión. Colombia es uno de los grandes productores de televisión. México, ¿cuántos negros aparecen en las telenovelas? Y claro, ¿y en qué posiciones, no? Y cuando Siempre en aparecen, posición de servitud, siempre en exacto, posición de domésticas o de exacto. personas incultas. Y es extremadamente, digamos, es bastante complicado seguir manteniendo ese discurso, ¿no? A veces, como yo siento, por ejemplo, al menos en el Perú, siento que la conversación se basa mucho en como, ya claro, los valores se dan en casa, pero a veces los valores que están en casa también están reproduciendo sistemas coloniales en donde estamos invisibilizando a unas personas y poniendo por encima a otras, ¿no? Entonces, es un proceso un poquito de reflexión un poco más amplio, ¿no? De entender quiénes somos como sociedades en toda nuestra diversidad. Así es. Les gustaría, muchísimas gracias, muchísimos, buenísimos los aportes. Les gustaría decirle a la audiencia si están trabajando en algún proyecto donde pueden saber más, encontrarlo, o de sus propias redes sociales, algo que les gustaría resaltar. Sí, bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en mi tesis. Ujú. Estoy trabajando el tema del espiritismo como herramienta de lucha en el movimiento obrero y los derechos de la mujer a inicios del siglo XX, en Puerto Rico específicamente, pero mayormente mi trabajo es literario. Mi última novela se llama Más Invisibles que Dios y habla sobre los niños que viven en las calles en México, específicamente las alcantarillas, en el sistema de alcantarillas en México, y cómo sufren la violencia, cómo hacen día a día para poder sobrevivir, cómo llegan a este lugar, y bueno, y cómo termina el sistema, que es un sistema también de violencia, de clases, de racista, de vicios, etcétera, prácticamente tragándose e invisibilizando a estos niños, que es como si no existieran, ¿no? Y de ahí el título, Más Invisibles que Dios. Hay información en mi página web, que es ginasalaman.com, Gina con doble N, o pueden suscribirse también a mi página en Facebook, que es Gina Salaman Books. Ahí también pueden encontrar un poco de información. Perfecto, entonces ya saben dónde encontrarla y yo ahora que termine el en vivo voy a poner en mis redes sociales también la información para que sea accesible a las personas que nos ven y nos escuchan. Roxana, ¿algo que le gustaría a usted resaltar? Bueno, yo, así como Gina, también estoy trabajando en mi tesis sobre mujeres afroperuanas y el disfrute de la comida, la danza, el baile en la ciudad de Lima. Lo que les pediría, yo no he escrito nada todavía, estoy como en los inicios de mi carrera académica, pero sí les pediría que por favor consuman producciones afroperuanas y afrolatinas en general, que nos demos un tiempo para reflexionar en la letra de las canciones, en las imágenes de las pinturas, en las producciones culturales y no culturales en general. Y si me quieren seguir, me pueden seguir en mi Facebook, que es Roxana Escobar Ñáñez. Y si me quieren contratar para algo, también estoy súper disponible. Así que adelante. Sí, claro. Así es, apoyen a las personas de color, apoyen a las personas latinas, apoyémonos el uno al otro. Muy importante. Les quiero agradecer un montón. Esto fue una conversación muy importante y muchísimas gracias por sacar el tiempo y para poder educarnos y darnos un poquito de contexto, especialmente para la audiencia habla hispana, que siento que necesitaba este tipo de contexto. Muchísimas gracias a las dos, Gina y Gracias a ti Roxana. por la invitación. Muchas gracias, Rita. Un gusto conocerte, Gina. Un gusto. A la orden, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.